Nos acercamos al campo más experimental del arte de nuestro tiempo, la performance, de la mano del artista visual de Santiago, Ana Gesto. Su obra camina entre el arte de acción, el vídeo y la escultura. La experiencia estética la resuelve a través de la presencia, la materialidad de unos objetos como platos, sal, cazuelas, tazas, de gran significado simbólico con los que interactúa y experimenta a través de los sonidos que estos producen al moverse. A volta a un prato se presenta en la compostelana Fundación Granel por estas fechas. Ana, bienvenida a Espacio de Arte. Hola, Fátima, ¿qué tal? Empezamos por un cuestionario breve para conocerte. ¿Cómo es Ana Gesto? Una persona muy normal, del montón. En la vida, ¿qué son más importantes, los gestos o los hechos? Yo creo que los hechos, aunque yo me dedique a los gestos. ¿En qué crees y en qué no crees? Creo en todo y no creo en nada. ¿Un lugar en el mundo y un rincón especial en Galicia? Santiago de Compostela y el barrio de Vite. Bueno, eso es chauvinismo, ¿eh? ¿Tus lecturas de cabecera? Pues ahora mismo estoy con Altazor, Temblor del cielo de Huidobro y Versiones y diversiones Octavio Paz. Ando con varias cosas empezadas. ¿Un personaje histórico o un artista de todos los tiempos que admires? Artemisia Gentileschi. ¿Algún hobby especial y por el que dejarías tu trabajo? Es que no dejaría mi trabajo por nada, entonces, pero bueno, la música sí que, no dejaría mi trabajo por la música, pero la música es un hobby que tengo muy fuerte. Y además eres artista del sonoro, ¿algún músico especial? La música sí que para mí es amplísima, no te puedo decir, bueno, artistas sonoros muchos, pero musicalmente, desde el folk hasta el rock, hasta los boleros, el jazz, o sea, es muy amplio, demasiado amplio para concretarte. ¿Y algún maestro especial en tu carrera que te haya marcado? Sí, Bartolomé Ferrando. Sí, bueno, cuyo trabajo además admiras. Sí, y, totalmente. Él es performer también y artista sonoro y para mí fue crucial en mi trabajo. A volta a un prato. Ese es el trabajo que presenta Ana Gesto en la Fundación Granel y del que vamos a tratar, en el que se ven, bueno, performance, acciones, esculturas, muchas ya vistas. ¿Y por qué el plato? ¿Qué simbología tiene este elemento? El plato es un objeto con el que yo he trabajado en varias de mis acciones y fue un objeto recogido por su simbolismo, yo lo asociaba un poco y por su sonoridad, que es importante, porque lo asociaba mucho pues, al tintineo de las fiestas familiares, de la memoria, y el material, el que sea metálico, y también me sugería mucho como un objeto sonoro, como un instrumento pobre, y por eso me interesaba el plato en esas acciones. En el título fue culpa de Eduardo Baliña, porque fue un día en conversación ambos buscando títulos y lo dijo tan natural y me pareció que era un título que definía muy bien la idea de la exposición, sobre todo porque el propio título es como que invita a la apropiación. A vuelta a un prato es como una invitación pues, a darle una vuelta a ese objeto y a verlo desde otra perspectiva, a incluso asociarlo a la sonoridad de ese plato. Si le das sería casi como la forma de un plato de una batería. Me pareció perfecto para y yo también lo veo muy idóneo y además lo que puede contener un plato o una cazuela, porque con estos elementos también trabajas en acciones que has llevado no solo a Galicia, sino fuera de nuestra tierra. Sí, sobre todo fuera. Sí. Qué curioso sí, que realices muchas más acciones fuera que aquí, aunque en unos meses te vamos a ver en el Consejo de la Cultura Galega. Sí, el 20 de octubre estaré allí. Yo supongo que lo de estar más fuera yo lo asocio. Yo cuando estudié performance, que estudié con Bartolomé Ferrando en Valencia, fue quizás allí donde yo creé más vínculos, donde me moví más en el circuito en Valencia
y conocí gente que se mueve en otros lugares. Aparte de que, bueno, Galicia concretamente no existen demasiados eventos de arte de acción. O sea, está Chamayequix, que es maravilloso, y Carlos Tejo es, a mí me parece un valiente en los tiempos que corren. Y la Galería Metro también está apostando sí, por... pero son como ya cosas más puntuales, más aisladas, pero no hay demasiadas. También el CEGAC hizo acciones Sí, al parque, hubo cosas, pero es como más, muy poco, se hace muy puntual, poco. muy puntual. Sí. Como decías al principio, el sonido, ahora mismo no lo estamos apreciando, pero cuando Ana... ahora tenemos en pantalla una gran performance que has hecho y es espectacular la escenografía creada. ¿A qué alude pues esa mujer que lleva a cuestas todo el peso del matriarcado gallego? La visión que recibe por mucha gente es esa del peso de la mujer. Evidentemente mi cuerpo es femenino y el hecho de llevar un elemento simbólico tan potente y tan asociado a lo doméstico, pues claro, lleva hacia ahí. Pero en cambio mis referencias cuando parto con esta pieza no parten tanto de esa idea de matriarcal, sino del peso de la memoria y del peso de las historias. Concretamente, incluso las propias potas con las que trabajo, son 9 en total, y son potas que me han regalado amigos. Sí. Y forman parte de la historia, de la memoria de un montón de amigos míos. O sea, desde una mujer que trabajó conmigo en un restaurante un verano, que se emocionó en el proceso de la pieza y buscó en su casa y me regaló esa pota que perteneció a su casa de toda la vida, hasta casi todos mis amigos estuvieron buscando potas por su casa para Ahí vemos para cederme. Fotos de familia. Es la primera vez que estos documentos tan personales, tan íntimos, recuerdos de la playa, escenas con toda tu familia, es la primera vez que las expones. Sí. O sea, además me da una vergüenza. Sí, sí. Bueno, y más vergüenza te va a dar el vídeo que estamos mostrando, que es una simple manilla de baño. En este caso es muy, muy sexual, no se pierdan, porque lo que no parece, bueno, parece si se fijan un poco, es muy... y no lo has tocado muchas veces, la sexualidad. No la toco demasiadas veces, aunque conscientemente. Inconscientemente yo creo que sí que está implícita en más trabajos de lo que yo realmente creo. No sé por qué, pero al final aparece y está ahí. Este sí fue bastante explícito, o sea, me parecía, cuando vi el objeto moverse, es que me parecía lo más sugerente del mundo y no podía desperdiciar el aprender a controlar ese mecanismo para poder trabajarlo. Vamos a trabajos más nacionales, ahí está la gallarda, con el himno y con toda la fuerza, la lucha por conseguir títulos o el sacrificio que supone llegar al podium. Este trabajo no es como... En otros trabajos yo no suelo ser muy activista de nada concreto. Pero este trabajo sí que tiene una parte activista importante, porque me surgió hace unos meses que lo hice, me surgió a partir de que Gallardón presentó su proyecto de ley y claro, me revolví, me puse rebelde y necesitaba hablar del tema, aunque no suelo yo hacerlo ni politizar, aunque todo el arte es político, eso lo sabemos todos, pero no lo suelo hacer tan explícitamente. Pero sí quería trabajar esa idea de beber, tragar, pero ir expulsando todo eso y darle como luego ese final solemne con el himno de España como campeona olímpica y bueno, está toda esa ironía un poco ahí. Sí, porque hay muchas propuestas que realmente son duras, pero el resultado final, bueno, te ríes o sea, intentas quitar aspereza al tema, pues dotándolo de ironía, de sarcasmo. Sí, porque
Yo creo que eso define, antes cuando me preguntabas cómo es Ana Gesto, igual yo soy un poco así, soy un poco dura y a veces, pero necesito también pervertirlo todo y verlo todo positivo. Soy muy optimista a la vez que me gusta profundizar en lo más... Y sí que lo intento hacer en todos los trabajos. Hay una parte siempre que es muy dura, mismo en la pieza que pusimos antes, como la de la capa de platos, tienen un proceso además duro para mí a la hora de realizar esas piezas, porque me supone un esfuerzo físico, psíquico, pero siempre intento encontrar la forma de que dé la vuelta en el propio proceso y que todo y que sea como liberador para mí y para el propio espectador. Sí. No sé cómo reacciona el público en estos proyectos con elementos tan simbólicos, la sal, el carbón, todos elementos de la tierra y con alto poder seductor. De muchísimas maneras. A ver, en contextos, por ejemplo, más específicos de la performance, como en festivales, las respuestas suelen ser respuestas muy positivas, pero bueno, son respuestas de gente que se espera algo de alguna manera, o sea, están ahí sabiendo que van a ver una performance y sabiendo que va a pasar algo inusual, por lo que deja de ser tan inusual que suceda algo inusual. Pero de alguna manera pues están así. Pero a mí me interesa más quizás cuando trabajo en el espacio público o en espacios más ajenos a una institución. A la institución, o dentro de la propia institución elegir los espacios menos expositivos. Sí, salir más, de hecho, salir a la calle te interesa. Sí, incluso, ya te digo, en un espacio de un museo prefiero el hall o las escaleras o espacios que sean más de tránsito, que te puedas encontrar con un público que sea más sorpresivo. Ahí vemos la calle, ¿no? Con este manto, este vestido, esta pieza es espectacular y ahora tienen en la fundación pues las imágenes. Si tocamos la escultura, vemos todo un homenaje a grandes de esta disciplina y tan diferentes como Brancusi y Esther Ferrer. Sí, porque, no sé, mis referencias son también tan amplias que según el momento en el que esté o lo que me sugiera el propio objeto con el que estoy trabajando, me voy hacia un autor, me voy hacia otro, como en el caso de Brancusi, de La Torre Infinita, pues es que me parecía totalmente brancusiano por esa pureza de la propia forma de la taza de vino, o sea, como un objeto asociado más a un rollo un poco quizás más decadente o más asociado, ¿sabes? El convertirlo en, darle una vuelta a ese objeto y convertirlo en otra cosa, como de alguna manera coge esa pureza más, no sé explicar mucho. Sí. No, lo explicas perfectamente y me ha gustado mucho. Seguimos con Esther Ferrer, cómo también lo haces en pintura, has hecho esa anunciación, como si una virgen y en vez de el ángel anunciar las nuevas, pues es ella la que te anuncia el camino que tienes que seguir en el mundo del arte. Es que Esther Ferrer es muy potente, o sea, es muy potente en el sentido de... Tiene cierta ironía las dos veces que trabajo con la imagen de Esther Ferrer, porque aunque verdaderamente la admiro muchísimo y es una artista que me encanta, pero lo que más me gusta de la obra que cojo de ella y que me apropio de alguna manera en la escultura, en una fotoacción y también en la pintura de la que me hablas, es que esa imagen para mí es de una presencia increíble y ella es de una solemnidad y de un... Claro, a pesar de que lleve una hoja de lechuga en la cabeza. Justamente eso es lo que más me gusta, es como ella pervierte esa elegancia y esa... Y eso es lo que a mí me gusta de Esther, por eso es de alguna manera la referente, la que anuncia, la que utilizo. A ver si nos gusta a los demás lo que dice la crítica de arte Chus Martínez sobre tu trabajo. Bueno, comezar falando da pertinencia desta mostra de Ana Gesto, unha artista que ten unha relativa curta trayectoria, pero que sí ten un traballo que nestas salas podemos ver como vai madurando. Ana Gesto é unha artista moi versátil, dedícase a moitos eidos das artes visuais,
no que destaca sobre todo a performance, a mí é o que quizáis ese é o plano que máis me interesa dela, non? No sentido de que é un artista que reivindica a performance como algo moi persoal, na que penso que é unha disciplina que le aporta moitísimo, sen mirar tanto a performance de décadas anteriores, porque é moi interesante ver como Ana Gesto desconfía dos grandes referentes, non? Como por exemplo temos aquí obras que fan referencia pois, a Esther Ferrer, non? Como esas influencias as utiliza para ela sempre procurar unha visión nova, non? E aportar sempre a súa mirada. Falo de mirada porque penso que Ana Gesto é unha gran observadora do mundo, do suxeito, das súas conexións, das súas interferencias, e considero sobre todo que observa como ninguén os feitos, as circunstancias e as cousas, sobre todo as súas propias cousas. Penso que esa cercanía, ademais, permítelle traballar cos obxetos e cos espacios dun xeito moi particular, e por iso creo que ten moitísimo que dicir na arte contemporánea, Ana. Penso que é un artista a que debemos seguir e a que debemos facer moito máis, prestar máis atención aquí en Galicia tamén. Bueno, caramba, qué maravilla. Sí. Pues entonces ya, continuamos con tu trabajo. Habitualmente nosotros ocultamos la edad. Y tú no solamente la comentas, sino que de la edad la haces objeto artístico. Sí, porque la edad fue una pieza súper importante en mi vida, porque fue un momento muy profundo y muy intenso, porque fue la muerte de mi padre. Él era artista también, y había una cosa muy curiosa, que era que él y yo cumplíamos años el mismo día. Y él se murió pues unos días después justo de yo haber cumplido los 33 años, la edad de Cristo. Sí. Y yo en esa época estaba con un montón de misticidades, no religiosas porque no soy creyente, pero sí reflexionando muchísimo sobre toda esa idea de la vida, la muerte, del círculo, y necesitaba realmente trabajar con eso. Pero ¿cómo lo conviertes en poético? Porque ahí están esos recipientes en los que casi inhalas o como cogiendo el alma de esa cazuela, esas cenizas volátiles que después se esparcen por el aire. Bueno, pues cómo conviertes, lo que dices tú, ese trabajo, esa experiencia casi en algo místico, ¿no? Sí. El sonido del que hablábamos, la cita a John Cage en este caso, pues las cazuelas contra el suelo, esa mujer embadurnada en barro con las conchas, ese sonido repetitivo. Me interesa muchísimo el sonido de los propios objetos, y no como música, sino como sonidos incluso descontextualizados, porque tanto en las conchas como en intervalos variables, en las botas, en los platos, en todos, con la acción lo que procuro es generar nuevos sonidos asociados a esos objetos. O sea, no solamente el sonido que asocias a cerrar la tapa y ya está, sino el buscarle con la acción, el buscarle esas nuevas lecturas y hablar de nuevos discursos dentro de... Y las acciones evidentemente en tu caso nunca están cerradas, porque hablando de esta intimidad familiar que tenemos ahora en pantalla, de estos momentos vividos, de reflexionando sobre tu propio cuerpo, evidentemente no está cerrado. Esos proyectos que enseguida pueden volver a abrirse. Sí, es que en realidad yo creo que todos mis proyectos son totalmente procesuales, personalísimos, entonces es como cuando un objeto llega a mí o yo busco el objeto, no siempre llega a mí, lo exploro hasta que no da más de sí. Para mí, cuando ya no me está diciendo nada más, ya no me aporta nada, y ahí ya sé que tengo que cambiar de proyecto. Y unas veces un objeto se convierte en performance, o una performance se puede convertir en pintura o en objeto escultórico, como pasa en muchas ocasiones.
Sí, bueno, en general, en todos los trabajos parto del concepto de performance, de acción, de base. O sea, tanto en la exposición está un poco así dividido, quizás hay documentación de performance, hay documentos. Después hay la otra pieza que es las fotoacciones, que esa es un proyecto en el tiempo que no sé cuándo se terminará, Claro. o sea, se terminará, porque eso es un proyecto que es casi como un diario. Claro, o sea, porque además hay tantos dichos, por ejemplo, donde hay patrón no manda mariñeiro, que lo de la vergüenza del gallego, cualquier tiempo pasado fue mejor, pues que no tienen, se pueden extender en mucho. ¿Qué manera de representarlos, no? Sí, quizás es lo popular que en ese momento me está llamando la atención y de alguna manera ese dicho lo siento casi siempre de forma irónica y coincide pues con alguna acción que necesito hacer y pues intento unir ambas partes. Como artista mujer, hoy el mundo del arte sigue siendo masculino. Pues estadísticamente los datos están ahí, ¿no? Yo acabo de estar hace poquito en el Consello de Cultura en la conferencia que dio, bueno, Chus Martín, Natalia Poncela, que dieron para dar pues, esos datos estadísticos de la presencia de la mujer en la institución artística y evidentemente son abrumadores. Son abrumadores. Sí, sí. Claro, yo quizás en mi caso, como pues no, en el mundo de la performance quizás no lo noto tanto porque hay muchísimas mujeres haciendo performance y nunca sentí esas diferencias ni suele en los festivales veo que haya mayor participación de hombres que de mujeres. Quizás porque ahora hay muchísimas más mujeres haciendo performance, puede ser, no lo sé. Bueno, Pero bueno. Ana, nos ha encantado que expongas en tu tierra, que iba siendo hora. Pues sí, la verdad es que estoy súper agradecida a Eduardo Baliña por confiar en mí, a la Fundación Granel y a Chus por hablar de mí también, claro. Y nosotros ha sido todo un placer, invitamos a todos los espectadores que vayan a la Granel y mucha suerte con tu embarazo que le queda muy poco. 2 mesitos, o sea, nada más. Muchas felicidades, Ana. Gracias, muchas gracias. Su trabajo es muy simbólico, muy ligado a la tierra, a la identidad personal y como pueblo. Con precarios elementos consigue grandes escenografías, recoge recuerdos, vivencias y tantas frustraciones y anhelos, deseos y esperanzas por los que todos pasamos. Un artista visual que toca la performance, el vídeo y la escultura. A Volta a un prato es la propuesta interdisciplinar que por estas fechas habita la Fundación Granel. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte.